Si te querías graduar de administrador de empresas, tenías que montar una empresa de verdad durante 6 meses. Generalmente se cambian de industrias los que van al MBA. En tu caso, ¿te cambiaste? ¿Cómo llegaste al factoring? En lo personal, me quedé sin chamba en el año 2000. Una empresa grande no se da de la noche a la mañana, se da con mucha experiencia. Ya hablando de MGI, nos enfocamos en pagadores grandes y corporativos. El activo más noble y el más versátil, el más grande, es la deuda privada. Muchos se han quedado en el 9-8% que te pagaba en la pandemia de algunos depósitos a plazo. Y en el país entran más dólares de los que salen. Entonces, en realidad, a la hora que tienes una acumulación de dólares en un país, esa moneda que hay en abundancia se tiende a depreciar. ¿Qué consejo darías a tu yo de 20 años? Muchos dicen que el MBA marcó un antes y un después en su vida, ya sea profesional o emprendedora. ¿En tu caso fue así? Yo me fui al MBA quizás un poquito tarde. Yo empecé el MBA a los 34 y yo trabajo desde los 20. Entonces ya tenía varios años chambeando y ya tenía más o menos claro que me gustaba temas de emprender, temas de finanzas. Y de hecho me fui a la maestría ya teniendo cierta idea de que quería aprender temas de inversiones, temas de private equity. Entonces, hasta en la selección de los cursos, buscaba cursos que me pudieran hablar más de finanzas corporativas, de adquisición de negocios. O sea, te fuiste con un objetivo ya planteado. Sí, me fui sabiendo que me gustaba y me fui queriendo profundizar conocimientos. Ahora dicen que el MBA, una de las características que tiene es que 3 de 4 alumnos que van al MBA cambian de carrera, cambian de industria por completo. Entonces el MBA uno llega habiendo chambeado en una industria y de esos 4 graduados, 3 van a cambiar de industria después del MBA, ¿no? ¿Y qué tanto es cierto de que, o sea, un MBA realmente lo que vale es los contactos que puedes conseguir? No tanto el conocimiento. Yo pienso que uno, el conocimiento especializado y de una industria lo desarrolla en la chamba, con los años. Y uno aprende de los jefes, de los demás colaboradores, de los clientes, de los proveedores. De tu día a día, ¿no? Sí, y la maestría te da efectivamente una red de contactos, te da mundo, te da experiencia, te da trabajo en equipo, porque hay muchos trabajos en equipo. Te ayuda también a sustentar tus ideas porque hay mucha presentación de trabajos o de método de caso, donde tú tienes que llegar a la clase con el caso preparado y normalmente el profesor le pide a uno de los alumnos que abra el caso y ahí son preguntas en frío y si no estás bien preparado quedas mal, ¿no? Claro. Sobre todo ante un público que ya es más especializado. Bueno, que son tus compañeros de salón, ¿no? Yo estudié en London Business School en Londres y éramos 77 en mi clase de todos los continentes. Creo que digamos, la población más grande era el 10% que eran norteamericanos y ahí eran más que los ingleses. Y claro, todos bien preparados, entonces ahí tenías que llegar con el caso bien armado y no patinar. ¿Y cómo llegaste? Ok, me dijiste que generalmente se cambian de industrias los que van al MBA. ¿En tu caso te cambiaste? ¿Cómo llegaste al factoring? Mira, yo estudié en la Universidad del Pacífico, Administración de Empresas, y en esa época, y fue un programa que duró pocos años, había un programa que se llamaba el Programa de Entrenamiento Gerencial, el PEG, o el PEG. Y lo que hacía, si te querías graduar de administrador de empresas, tenías que montar una empresa de verdad durante 6 meses, y eso era un requisito para graduarte. Ese curso ahora lo han cambiado, se llama empresariado, y tienes que sustentar un caso de negocio teórico ante un jurado, pero antes tenías que montar una empresa. Entonces yo en esa época con 2 amigos que estaban un ciclo adelante que yo, cuando estábamos en 5º ciclo, montamos una agencia de aduanas. De hecho el papá de uno de ellos tenía una licencia dormida, y entonces hizo toda la segunda mitad de mi carrera y ya fui emprendedor, trabajé paralelo a mis estudios. De hecho, es una historia de mucho éxito porque yo me gradué de la universidad y me interesé por la bolsa.
Por esa época me presentaron a Rafael López Aliaga, que tenía una casa de bolsa, que era la segunda más grande, pero igual él decía muy bien. Me acuerdo haber conversado con él, haber ido a Piura y haber despertado un interés de entrar en bolsa. Entonces, yo me salgo de la agencia de aduanas cuando me gradué de la universidad y entro a trabajar en bolsa. Igual, ahí me empecé como gerente de inversiones, terminé como gerente general. Y después de 3 años me invitan a formar parte de un grupo de emprendedores que trató de comprar un banco regional, el Banco Regional del Norte. De hecho, ese banco lo compramos, si no mal no recuerdo, en 1997. Y fue una compra apalancada de un banco, ¿no? Nos compramos el Banco Regional del Norte con una fracción del capital necesario para comprarlo y con mucho endeudamiento. Y eso fue una linda experiencia. Entonces, a mí, ¿en qué momento decido la maestría? Al momento que Fujimori renuncia y se va a Japón y se cae todo el gabinete, en ese momento se fuerza un poquito la consolidación de los bancos y terminan interviniendo 2 o 3 bancos. El NBK Bank, que es el Banco Regional del Norte, donde estaba yo, el otro era el Banco del Nuevo Mundo y un tercero por ahí, más o menos por la misma época. ¿En ese tiempo no existía la SBS o sí? No, sí, pero digamos esto fue una iniciativa de consolidación, de fortalecimiento del sistema financiero. El asunto es que en lo personal me quedé sin chamba en el año 2000 a raíz de esta intervención del banco. Pero claro, ya llevaba años emprendiendo, de alguna manera desarrollo negocios vinculado al tema financiero y tenía claro lo que quería, ¿no? Ahí tuve un amigo, me recomendó y terminé en la presidencia del Consejo de Ministros como consultor y en paralelo me preparé para la maestría, a la cual ingresé. ¿Al mismo tiempo? Al mismo tiempo, y empecé, el banco se interviene en el 2000 y yo estuve 2001 y 2002 y parte del 2003 en la presidencia del Consejo de Ministros y en el 2003 me voy a Londres a hacer la maestría, ¿no? De 34 años, o sea, ya con varios años de experiencia, ¿no? Y justo ahí, o sea, luego me gustaría detallar qué es el factoring, pero fue ahí que te involucraste en este negocio del factoring. No, ¿O cuándo fue el cambio? Nosotros empezamos a hacer factoring en el 2021. ¿Ya? Okay. De hecho, mi interés por esos años era aprender de private equity. Yo me llamaba mucho la atención esto de comprar y desarrollar negocios desde un fondo de inversión, ¿no? Entonces, de hecho, trabajé para uno de los principales accionistas del Grupo Crédito, de Credit Corp, en una especie de oficina familiar que tenía y lo que buscaba era identificar oportunidades de compra de empresas donde tomaba una participación de control para tratar de desarrollarlas. Entonces tuve esa primera experiencia en los años previos a montar la administradora de fondos. Entonces yo cuando decido montar una administradora de fondos, que fue en el 2013, y es un proceso largo porque terminamos abriendo en el 2017, mi idea inicial era hacer private equity, que era comprar empresas. Pero, digamos, ahí descubrí el mundo de lo que se llaman los activos alternativos. Los activos alternativos son activos que no listan en bolsa, como las acciones y los bonos que tienen un precio diario, digamos. Sí. Entonces, ¿qué cosas son activos alternativos? Inversiones inmobiliarias, private equity, venture capital. Que no sea tan volátil. Bueno, no necesariamente. De hecho, son inversiones menos líquidas porque no están listadas. Claro. Y tienes algo desde ilíquido de largo plazo como el private equity y algo más corto, un poco más corto inmobiliario y más corto aún, dependiendo del instrumento, pero el mundo de la deuda privada, ahí es donde estoy haciéndote este cuento largo porque termino aterrizando en el factoring. Al evaluar, digamos, diversas alternativas. Los distintos instrumentos dentro del mundo de alternativos, ¿no? De activos alternativos, y descubrimos que en realidad el activo más noble y el más versátil, el más grande, es la deuda privada.
donde puedes hacer desde deuda en muy corto plazo como el factoring hasta financiamientos pues, de capital de trabajo, financiamientos de adquisición. De hecho, una de las cosas que hace difícil el private equity en Perú es que no hay mucho financiamiento de adquisición. Si tú quieres tomar deuda para comprar una empresa, necesita hacer una deuda pues que sea de repente a 7, 8 años, con 1 o 2 años de gracia, porque tiene que tener un periodo de repago largo, ¿no? Y ese tipo de financiamientos todavía no... Y un equipo, me imagino que acompañado del soporte que le van a dar esa deuda, ¿no? Sí, o sea, digamos, las casas de private equity o los fondos de private equity tienen un equipo que ve operaciones, que ve inversiones, operaciones, pero de hecho un fondo de private equity se monta sobre la organización y lo que hace es supervisar la reestructuración de un negocio. No es que ellos se meten a manejar la compañía, sino ellos desde el directorio o de repente complementan la contratación de la gerencia del negocio. Pero bueno. Me llama la atención porque, o sea, en tu LinkedIn, o sea, no se ve mucho lo que me acabas de contar, y veo que hay todo un bagaje para que hayas llegado a fundar MGI, donde actualmente estás. Sí. Entonces no fue de la nada, como quizás yo pensé. Hay toda una historia detrás, ¿no? Y creo que es importante que los emprendedores sepan que una empresa grande no se da de la noche a la mañana, se da con mucha experiencia. A mi opinión, no sé qué opinas tú también. Sí, y de hecho cuando uno trata de desarrollar negocios hay unos que caminan y otros que no. Digamos, yo empiezo... con esta agencia de aduanas. Curiosamente, esta agencia de aduanas, mis amigos se quedaron los siguientes 20 años. Llegó a ser la segunda más grande del país. Y un fondo de private equity se la compró por muchos millones de dólares. Entonces es una historia de mucho éxito, ¿no? Después entro en bolsa, termino como gerente general durante 3 años, ahí salgo. Luego que salgo, por esa época fue el tequila, la crisis mexicana, el volumen negociado se redujo mucho, las casas de bolsa muchas se fueron en rojo. El negocio en esa época de las casas de bolsa fue un negocio difícil, pero era un tema, si quieres, sectorial, un tema que más tenía que ver con que se redujo mucho el mercado de capitales, mucho la negociación diaria de la bolsa. Y de ahí entró un negocio de pantalones largos, que es la banca. Pero claro, nosotros nos metimos, un grupo de jóvenes, era lo que se llama un management buyout, un management buy-in en realidad, porque ninguno trabajaba en el Norbank. Y lo que hicimos fue nos juntamos 4 o 5 gestores, digamos, y levantamos financiamiento y compramos este banco. Y eso es una linda historia de aprendizaje, pero que termina con una intervención en el año 2000, 4 años más tarde. De hecho, llegamos a ser, creo que el 7º banco. Más importante. Sí, llegamos a ser, creo que en 1998-99, ya creo que llegamos a ser más grandes que Citibank en ese momento, ¿no? Wow. O sea, pasamos a ser, creo que el número 7. Pero claro, muy rápido después termina siendo intervenido. Y después, digamos, han habido intentos de comprar empresas que no han salido. Hay una empresa que, por ejemplo, la compré a la segunda. Yo quise comprar el laboratorio clínico MedLab a inicios de los 2000 con 2 inversionistas que nos asociamos para tratar de comprar empresas. Tratamos de comprar a los bancos también una papelera que estaba en problemas, que se llamaba Manufacturera de Papeles y Cartones, que la termina comprando el Grupo Gloria. Pero participamos en la subasta y eso al final no caminó. Y después uno de los accionistas del Grupo Crédito me busca y me dice, oye, bueno, yo tengo un capital, me interesa invertirlo, adquirir compañías. Yo trabajé con él un poco más de 5 años y en ese tiempo logramos comprar el laboratorio MedLab. Ah, mira, sí lo llegaste. Sí. Qué bueno. Compramos también una piscifactoría de truchas, que era la más grande del país, que se llama Piscifactoría de los Andes. Compramos también una participación importante en la principal empresa de cerámicos, de mosaicos, es una empresa muy grande. Entonces sí he tenido algunas experiencias de comprar y dirigir empresas privadas, una especie de private equity, pero para una sola familia, que era
la familia de este accionista, ¿no? Cuéntame un poco ahora sí de MGI. Uh-huh. Bueno, yo dejo de trabajar para este grupo familiar en el 2012 y en ese momento estábamos justamente tratando de invertir en 2 compañías. Pero claro, yo contaba con la espalda de esta familia que tenía mucho dinero para llevar adelante las adquisiciones. Y en ese momento dije, bueno, voy a tratar de llevar adelante una de las adquisiciones, pero ya por mi cuenta, buscando inversionistas uno por uno para ver si les interesa. Y estuve en eso todo el 2013 y me di cuenta que era muy difícil porque tenías que convencer de repente a 5 o 6 inversionistas de que cada uno ponga una plata grande para comprar juntos un negocio, cuando de repente entre ellos no había una relación de confianza, en algunos casos de repente no se conocían. Y ahí es donde digo, pucha, en realidad si es que quiero sacar adelante este tema de inversión en empresas, necesito montar una administradora de verdad, entre comillas, una sociedad administradora de fondos, para lo cual necesitaba un patrimonio un patrimonio grande, socios. Entonces busco algunos posibles socios dentro de mis amigos de la Universidad de la Pacífico y termino incorporando inicialmente 3 socios, personas naturales, y 2 años después se incorpora como accionista de MGI la cooperativa Abaco, que es una cooperativa de ahorro y crédito vinculada a la colectividad japonesa. Es un accionista de MGI. Es un accionista de MGI, sí. Ellos se incorporan en el 2016 y comenzamos operaciones en MGI en el 2017. O sea, ya llevamos 8 años de operaciones en MGI. ¿Cuál fue el propósito con el que iniciaron? El propósito inicial de MGI era vincular capital con talento, con empresas con alto potencial de crecimiento y tratar de generarle valor a las 3 partes. ¿Empresas medianas, pequeñas o grandes empresas? No, eran empresas medianas. Empresas medianas. Y ha sido en ese viaje que nos dimos cuenta que el private equity es un instrumento, una clase de activo que no es fácil de llevar adelante con un mercado de capitales pequeño, y empezamos a ver otras categorías como la inversión inmobiliaria o como la deuda privada, eventualmente el factoring, donde hemos progresivamente dirigido el foco, digamos, ¿no? Si pudieras explicar de forma sencilla lo que es el factoring, ¿cómo lo dirías? El factoring es un instrumento a través del cual un proveedor de un producto o un servicio, tú eres proveedor, le brindas un producto o un servicio a una empresa que es tu cliente, y esa empresa te dice, oye, ya, bacán, pero te pago en 30 días o te pago en 60 días. Y tú como proveedor de repente no tienes la liquidez para esperar 30 o 60 días a que te paguen. Tú necesitas adelantar el cobro de esa factura para recibir el efectivo y volverlo a poner a trabajar en tu negocio. Entonces tú lo que haces es vendes esa factura con un pequeño descuento a un inversionista que te la compra, que se va a esperar los 30 o 60 días y se la va a cobrar a la empresa, a tu cliente, al que recibió tu producto o servicio, pero le va a cobrar el monto full de la factura. ¿Con un interés o no? El interés lo pagas tú como proveedor porque al momento que vendes tu factura a un descuento, si tu factura vale 100, es una factura de 60 días, y la vendes por 97, en realidad el interés o la ganancia de ese comprador está en ese descuento que te cobró. Porque lo que va a hacer ese comprador, cuando venza, va a ir a la empresa cliente tuya y le va a decir, oye, esta factura de 100, yo soy el nuevo dueño, págamela, y te van a pagar 100, no te van a pagar más. Entonces el interés en realidad está en el descuento que le cobras al proveedor al comprarle. Sí. Eso medianamente afecta o sea, ¿qué porcentaje estamos hablando, ¿no? Porque yo emito una factura como empresa, digamos, y mi utilidad es 10% de esa factura, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje me quitan de esa utilidad o cómo lo miden? El factoring normalmente lo que se negocia es una tasa mensual. Porque tú, si vas a vender la factura por 30 días o 60 o 90 de repente, en realidad tú no negocias una tasa anual, tú negocias una tasa mensual. Entonces, las tasas de factoring en el mercado hay más de 150 empresas de factoring solo en Lima. O sea, el nivel de competencia que hay en factoring es muy, muy alto. Entonces, el nivel de las tasas
es un mercado bastante maduro en cuanto a precios. Entonces tú tienes, digamos, para empresas grandes que tengan un costo de fondeo relativamente bajo, de repente tú les puedes cobrar, si es que tienes un costo de fondeo, tú como factory, un costo de fondeo bajo, de repente les puedes cobrar 1% al mes. 0,90, 1% al mes, 1,1% al mes. A una empresa un poco menos grande, de repente le cobras 1,3, 1,4% al mes. Y, digamos, ya una empresa más pequeñita, que de repente el nivel de riesgo es mayor, le puedes cobrar 1,7, 1,8. Hay empresas de factoring que cobran 2, 2,25, 2,5. Va a depender mucho de la empresa que... Sí, ahora nosotros nos enfocamos, ya hablando de MGI, nos enfocamos en pagadores grandes y corporativos. O sea, nosotros podemos darle liquidez, comprarle las facturas a proveedores pequeños o medianos o grandes, pero sí nos enfocamos que su cliente, el que debe la factura, el pagador, sea una corporación o una gran empresa, ¿no? Y como digo, nuestras tasas, las nuestras, van entre 1,30 y 1,70, más o menos. Entonces lo que tenemos es una clientela relativamente homogénea de pagadores grandes y de proveedores medianos, pequeños, grandes. Pero esto que si lo anualizas suena como una tasa muy alta, por ejemplo, una tasa de 1,5% al mes, si la anualizas de repente sale cerca de 18% al año, que suena una tasa alta. Pero para un proveedor, en realidad, el proveedor lo que necesita es la liquidez en el momento. Y si tú le vas a cobrar 1,5% al mes, entonces de repente su factura de 100 soles, como te digo, le das 97 hoy, tiene la plata 60 días antes, para que lo pueda mover. Y le vuelve a sacar 110 de repente en ese lapso. Entonces, para el proveedor muchas veces no está tan enfocado en la tasa. Obviamente la tasa es súper competida y es una tasa competitiva, pero muchas veces la velocidad de desembolso, el que no hayan costos y gastos ocultos, la confianza que vas desarrollando, eso muchas veces pesa más que la tasa. Porque te da liquidez nuevamente, ¿no? Exacto. Es lo más importante, creo. Y viene un poco del sistema financiero. Acá, digamos, es un número de bancos que no es tan amplio, digamos, bancos grandes. El banco también optimiza sus préstamos, ¿no? De empresas de todo tamaño, préstamos a personas. Entonces, para una empresa pequeña, mediana, que de repente está ajustada, que sus indicadores de liquidez no están tan holgados, el banco es un poco restrictivo, entonces lo financia, pero muy alto, ¿verdad? Pero no, y de repente te financia, pero te otorga una línea menor a la que requiere tu negocio. Entonces, muchas empresas medianas y más grandes, de todo tamaño en realidad, se apoyan mucho en el factoring para generarse liquidez. Porque, ¿qué pasa? Ponte que tú seas el cliente, pero tus líneas con el banco no son interminables, son unas líneas acotadas. Entonces, tu capital de trabajo está un poco apretado porque además estás creciendo, cada vez necesitas más capital. Entonces, ¿qué haces con tus proveedores? Les dices, pucha, te pago en 30 días, te pago en 60 días porque estoy apretado de caja. Entonces, no es que el proveedor chiquito no tiene mucho acceso al crédito con el banco. El pagador tiene una línea a veces acotada, y eso termina haciendo que en parte las empresas se financian de sus proveedores. Y eso, digamos, genera mucha más necesidad de factoring, ¿no? Incluso he visto que hay pagadores que te dan hasta 120 días, ¿no? Y a eso me parece a mí un exceso. O sea. Hay algunos, eso está, digamos, hay varias iniciativas para tratar de cambiar eso, para tratar de, por ejemplo, pagarle a las MIPES antes de 30 días y que estos plazos tan largos no se vayan reduciendo, ¿no? Hay rubros que son bravos con los plazos, ¿no? Las compañías de seguros, los supermercados. Sobre todo supermercados, me parece. Hay algunos rubros que sí, que son un poco los plazos duros, ¿no? de pago son largos, ¿no? Sí. O sea, Cuéntame un poco cuál es su producto estrella de MGI. Nosotros manejamos fondos privados y fondos públicos. Estamos totalmente especializados en factoring ahora. Y los fondos públicos están dirigidos a inversionistas retail, son supervisados
directamente por la Superintendencia del Mercado de Valores y puedes invertir desde $500 o $1.000 soles. Son fondos que rinden en dólares alrededor de 7%, 7,5% en dólares, y en soles un punto más, 8,5% anual en soles, pero donde puedes recibir tus ganancias cada 3 meses, tienes ventanas de salida si necesitas tu capital, tienes ventanas de salida cada 3 meses también sin penalidad. Es líquido, básicamente, ¿no? No. O sea, son inversiones en promedio pues a 60, 90 días, todo el portafolio, ¿no? Entonces, eso hace, bueno, te permite tener una muy buena diversificación por sector, pero por otro lado te permite ofrecerle cierto nivel de liquidez al inversionista porque son portafolios que se renuevan todo el tiempo, ¿no? Y a diferencia del fondo privado. El fondo privado está dirigido a inversionistas de perfil institucional. Ahí es distinto, ¿no? Esos fondos no son supervisados por la superintendencia. De hecho, un fondo privado puede ser estructurado o gestionado por un administrador de fondos regulada, pero también puede ser administrado por una sociedad gestora que no sea regulada. Y los fondos privados están dirigidos a inversionistas, como te digo, que tengan experiencia con un perfil institucional, y hay algunas limitaciones, ¿no? No se puede hacer promoción a un fondo privado. Un fondo privado no puede tener, entiendo, más de 99 partícipes. Entonces hay límite en el número de partícipes, hay límite en el hacer promoción, y tienen que ser inversionistas el ticket que tengan promedio es mayor, ¿no? Sí, un perfil de liquidez. Sí, el ticket promedio normalmente es mayor, ¿no? O sea, para que el regulador considere una inversión institucional, tiene que ser un ticket mínimo de 250,000 soles. Y en dólares 70. Sí, el equivalente. Ok, ya me contaste las ventajas que tiene de alguna manera el factoring, pero para un inversionista retail o quizás institucional, si lo comparamos con la bolsa de valores o con un depósito a plazo, ¿cuál dirías que es la diferencia o la ventaja? Sí. Porque quizás no se puede comparar mucho, ¿no? Sí. Mira, ¿qué ventajas tiene el factoring? Ahora depende, ¿no? Porque tú en factoring puedes entrar a una plataforma digital y comprarte una factura, con lo cual estás poniendo toda tu plata en riesgo de un pagador. Y eso de repente, lo que esa plataforma digital te ofrece por esa factura, de repente es una rentabilidad hasta un poquito más alta, pero el nivel de riesgo que te estás metiendo es muy alto, ¿no? El factoring que nosotros hacemos a través de fondos de inversión son portafolios grandes, diversificados de facturas en múltiples industrias, ¿no? Entonces hay límites por empresa, por grupo económico, por sector industrial. Entonces el factoring que yo hago es líquido, es diversificado, es rentable porque, como te digo, estás pagando tasas arriba de 7% en dólares, arriba de 8% en soles al año, y te permite también ingresos periódicos porque paga intereses cada 3 meses y también tienes ventanas de salida, como te decía, cada 3 meses. Tú cuando compras cuotas de un fondo de inversión, eso es renta variable. ¿Por qué es renta variable? Porque estás comprando un pedacito de un portafolio de facturas que fluctúa todo el tiempo, porque todas las semanas vencen facturas que se pagan, se compran nuevas, entonces ese portafolio varía todo el tiempo y cada factura tiene una tasa distinta. Entonces la tasa ponderada de ese fondo varía todas las semanas, y por más que la fluctuación no es alta, es una fluctuación relativamente acotada, es renta variable. Entonces por eso nosotros decimos que nuestro fondo público rinde entre 6 y 8% al año en dólares y entre 7 y 9% al año en soles. Y desde que los hemos lanzado en el 2021, los fondos han rendido dentro de ese rango, ese margen, ¿no? Claro. Digamos, todos los años desde que se lanzaron, pero es renta variable. Okay. Comparándolo con un certificado de depósito de renta fija, en ese sentido sí, el banco te ofrece un interés. Ahora, el banco, para ofrecerte un interés más alto, te obliga a quedarte por un plazo, mínimo 6 meses, y normalmente es 12 meses, o 2 años, 3 años. Ahora, hoy en día, los depósitos de los bancos, digamos, la tasa que le ofrece a los ahorristas depende mucho de la tasa del BCR, que a su vez también depende en parte de la tasa de la FED. Las tasas han estado bajando recientemente, están empezando a bajar,
porque han estado en niveles muy altos, pero de todas maneras lo que hoy en día te ofrece un banco por tus ahorros es menos de la mitad de lo que te ofrece un fondo de factoring. Un fondo de factoring, si hoy en día en soles puedes ganar, por decirte 8, si tú hoy en día quisieras poner plata en el banco en ahorros, te paga 1 o 2, y un certificado de depósito de repente te paga 3 o 4. Entonces es mucho más. Y con respecto de la bolsa, en realidad uno si quiere invertir en acciones en bolsa, tiene que ser plata que no va a necesitar en los próximos 3 a 5 años. Porque ahí el nivel de volatilidad de precios que hay, porque la volatilidad de precios depende de las expectativas de los inversionistas, no depende de que, ni siquiera depende de qué tan bien le está yendo a la empresa. O sea, y ahí las expectativas, obviamente digamos, el análisis fundamental te dice que el valor de una empresa debería reflejar sus estados financieros y sus proyecciones, pero en realidad digamos, el análisis técnico, el análisis de tendencias, de cantidad de oferta, cantidad de demanda, expectativas de los inversionistas a la compra y a la venta, hace que haya una volatilidad muy, muy grande en los mercados. Es más sentimental ese mercado, me parece. O sea, te dejas llevar mucho por las emociones. Y digamos, hay mucha fuerza en la oferta y en la demanda de jugadores institucionales, locales, internacionales. Entonces, en el largo plazo, la rentabilidad de las acciones debería ser el asset class o la categoría de activo, digamos, que mejor rinde en el largo plazo. Entonces, si tú ves a 100 años, claramente deberían estar todos invertidos en acciones, a 50 años también, a 30 también, a 20 ya no está tan claro, a 15, pero claro, si tú inviertes a 1 año o 2 y crees que es plata que de repente vas a poder necesitar en algún momento, en ese momento que la necesitas puedes estar pues 15% arriba o 15% abajo. Quiero hacer hincapié que muchos se han quedado en el 9-8% que te pagaba en la pandemia de algunos depósitos a plazo. Quiero desmentir un poco con tu ayuda esa idea porque, o sea, ya no están y no creo que vuelva a esos niveles en mucho tiempo, a mi parecer. No sé cuál es tu perspectiva. Porque yo he comentado, este fondo rinde 9%. Ya, pero tu depósito también 9-8%. Y no es así. No, de hecho, digamos, a raíz de todo el desorden que generó la pandemia a nivel global, hubieron unas iniciativas de los países de impulsar, de tratar de rescatar su economía, entonces le metieron como electroshock. Entonces hubo una gran oferta de dinero en el mercado, se inundaron los mercados de dinero para tratar de facilitar el consumo, para tratar de sostener a muchas empresas que podían estar en riesgo de quiebra. Entonces, esa inundación de liquidez al mercado post-pandemia ayudó a que no haya tanto muerto y herido desde el punto de vista financiero, pero eso hizo que la inflación salte, que la inflación crezca. Entonces, lo que han tenido que hacer los bancos centrales en los últimos años a raíz de esta subida de inflación fue subir las tasas, las tasas de referencia, la Fed, el Banco Central, y de esa manera, porque las tasas de referencia es el costo de fondeo de los bancos. Entonces, tú subes el costo de fondeo de los bancos y entonces los bancos van a cobrar más por la plata que prestan, pero también van a tener la posibilidad de pagar más por la plata que captan. Entonces ahí tenías un costo de fondeo alto y lo que se hizo fue subieron las tasas a la gente que pedía préstamos, pero también subieron las tasas de los ahorristas. Entonces, sí, los bancos han estado pagando tasas, los bancos grandes, ¿ya? Han estado pagando tasas de entre 5 y 7% en soles. Esas tasas hoy en día están 2 puntos más abajo, o 2,5 puntos más abajo, ¿no? Y las cajas 9, ¿no? O sea... Las cajas sí, en ese momento estuvieron pagando tasas de 7 o 8, algunas hasta 9, pero esa qué miedo, ¿no? No sé, pero ya no están pagando esas tasas de ninguna manera, ¿no? Y claro, una cosa es meter tu plata en uno de los bancos grandes y otra cosa es decir, oye, por la tasa me voy a una caja
porque hay cajas y cajas. Que no están Entonces, regulados, de ¿no? repente, están regulados, las cajas están reguladas por la superintendencia, pero ahí tienes que también ya evaluar el riesgo de contraparte, porque pones tus ahorros en una caja pequeña porque te paga una tasa más alta y dices, bueno, ¿cómo le está yendo financieramente esta caja, no? Si la caja entra en problemas, ahí entra en problema tu depósito, ¿no? Hablemos un poco de el dólar que constantemente se está devaluando. ¿Cómo impacta en tu fondo en dólares que ustedes manejan en MGI? ¿Les beneficia o No. o no? Mira, nosotros los fondos que manejamos son bimoneda, entonces tienen cuentas en soles y en dólares. Los fondos públicos pueden invertir hasta 20%, eso lo estamos ampliando a 30% en la otra moneda. Entonces el fondo soles puedes meterle hasta 20% o hasta 30% facturas en dólares. En el fondo dólares lo inverso. Lo que buscamos priorizar ahí es el poder invertir esa plata, porque los fondos de factoring, para ser eficientes y rendir una buena rentabilidad, tienes que manejar un nivel de caja reducido. La caja con la que repartes ganancias, pero el grueso de la plata tiene que estar invertida en facturas. Ahora, si es que tú tienes un fondo en dólares, va a invertir en facturas en dólares, vas a ganar tus intereses, digamos, tus ganancias trimestrales van a estar en dólares. De repente, esa ganancia de ese trimestre en dólares, si la pasas a soles, es un poquito menos de la que hubiera sido hace 3 meses. Pero en realidad, las personas ahí deciden de sus ahorros cuánto lo van a mantener en dólares y cuánto en soles, y lo que inviertan en una moneda van a recibir las ganancias en esa, y lo que inviertan en dólares lo recibirán en la otra. Entonces, Pero digamos, si es que yo invierto y voy a recibir mis ganancias en dólares, quizás cuando reciba mi ganancia puede que el dólar siga devaluándose mira, el dólar, a eso si voy quieres, más que como todo. tendencia, el dólar... Claro, como tendencia, ¿no? Con toda esta política que está manejando Trump. Sí, dicen que proyectar tasas de interés y tipo de cambio es lo más difícil que hay. Eso es como tener una varita mágica, ¿no? Pero sí, de hecho, digamos, por fuerzas de oferta versus demanda o por pesos, digamos, sí la tendencia del dólar es a debilitarse contra el sol. De hecho, el Perú, con los precios actuales del cobre, del oro, de algunos commodities, tiene una balanza comercial superavitaria. En el país entran más dólares de los que salen. Entonces, en realidad, a la hora que tienes una acumulación de dólares en un país, esa moneda que hay en abundancia se tiende a depreciar. Y eso en el corto plazo, digamos, además la tendencia hoy en día, el dólar se ha estado devaluando contra otras monedas. Entonces, la tendencia internacional del dólar está un poquito bajista, ¿no? hacia debilitarse. Además, digamos, lo que está buscando el gobierno norteamericano o el presidente de los Estados Unidos ahorita es que las tasas bajen, ¿no? Por la deuda que tienen, sobre todo, ¿no? Esto lo hemos tocado bastantes veces en varios episodios y o sea, es una, digamos, estrategia que tiene Estados Unidos para amortizar intereses que tiene. Sí, es verdad, o sea, el nivel de deuda que tiene Estados Unidos es muy, muy alto. Gigantesca. Sí. Y en general, deuda de muchos países está en niveles muy altos, ¿no? O sea, Perú es un bendecido, ¿no? Perú hoy en día tiene 30%. 33 o 34% contra su PBI, pero hay muchos países que tienen niveles de deuda que superan el 100% de su PBI, ¿no? Japón creo que llega a 120, no me cites de memoria, pero hay algunos países que tienen unos niveles de deuda muy altos, ¿no? A pesar que son países desarrollados, ¿no? Por lo mismo que son países primermundistas con un costo de financiamiento relativamente bajo y además que tienen un gasto social muy alto, estas sociedades de bienestar que llaman, donde tienes muy buen acceso a la salud, a la educación. Entonces, claro, eso es un estado grande que tiene unos costos altos y muchas veces lo financian con déficit, ¿no? ¿Tú crees que estamos a puertas de un, digamos, cambio en todas las divisas que se van a manejar?
con los niveles de deuda que están muy altos. No, digamos, la principal moneda de intercambio en el mundo es el dólar. Mira, no me sé la cifra, pero creo que 75% o hasta un poquito más de todas las transacciones que se hacen a nivel mundial se hacen en dólares. Entonces, claro, el dólar puede estar perdiendo un poquito de valor versus otras monedas, sobre todo ahora si siguen bajando las tasas de interés, pero como moneda de intercambio yo no creo que pueda haber una coalición de otros países para tratar de que su moneda se vuelva la principal. Y tampoco creo que Bitcoin o alguna criptomoneda va a reemplazar al dólar como una moneda de intercambio. Muy complicado eso todavía. No lo veo eso en corto plazo. No. Ahora quiero tocar tu papel en REF. Cuéntame de qué se trata, cuál es tu participación como forum líder. REF es una organización internacional de grupos de ejecutivos que se juntan como si fueran un directorio alterno, donde cada uno lleva sus principales disyuntivas y los demás le dicen qué harían si estuvieran en sus zapatos. Entonces es una organización que es solo por invitación. Entonces se invitan a gerentes generales de empresas que no compiten entre sí y se forman grupos de 12 a 15 gerentes generales. Ahí buscas que no hayan dos gerentes generales de un mismo rubro en esa mesa, y estos grupos se reúnen una vez al mes y puedes tener pues un banquero, un abogado, un industrial, un agroindustrial. Minerías. Claro, un minero, y son gerentes generales de compañías. En el caso de REF son compañías relativamente grandes. Yo soy coordinador de 2 grupos. Y mi rol de como coordinador es facilitar estas reuniones, que son una vez al mes, donde cada uno trae pues sus principales disyuntivas y los demás le dicen qué harían en sus zapatos. Y uno pensaría que tiene que ver pues un minero con un agrónomo, con un abogado. Pero si tú estás en la cabeza de una organización, hay un dicho que hablan de la soledad en la cima, ¿no? Y es cierto, porque cuando uno llega a estar a la cabeza de una organización, hay temas que no puedes rebotarlos con tu primera línea, con tus gerentes, porque de repente hay intereses en conflicto, dependencias. De repente son temas que no quieres llevar a tu directorio, porque justamente todavía los tienes a medio cocinar y lo que quieres es más bien poder rebotarlos, y claro, con los amigos del fin de semana tampoco, ¿no? O sea, entonces, y son temas curiosamente que se repiten, ¿no? Porque ¿qué problemas tiene un gerente general, cualquiera sea el rubro? Problemas de talento, ¿no? Problemas de personas, societarios, de accionistas, operativos, de estrategia, comerciales. Al final, a la hora que uno de los de la mesa dice, oye, yo tengo este problema operativo, estratégico, societario, en fin, y de repente 3 o 4 de la mesa dicen, sí, mira, yo acabo de tener el mismo problema, yo lo resolví de esta manera, o yo intenté esto y no me fue bien, ojo con esto, ojo con el otro, y te das cuenta que son problemas transversales, ¿no? O sea, independiente del rubro, ¿no? Creo que el tema ya de el manejo de personas es más complejo que la parte, digamos, operacional. ¿O qué tipo de disyuntivas por ahí alineadas están? Yo creo que lo más importante son las personas, porque al final las empresas son grupos de personas que tienen que estar alineadas y motivadas para tratar de llevar a la empresa, de generar una propuesta de valor bien sostenida y que le resuelva un problema a la otra parte, ¿no? Entonces, claro, tienes los distintos que llaman stakeholders, ¿no? Los proveedores, los clientes, los accionistas, la sociedad, el área de influencia. Son 2 personas. Entonces, al final del día, la capacidad de comunicar, de conectar, de alinear y de motivar, digamos, termina siendo lo más valioso. La capacidad más importante que puedes desarrollar, pues es la que te permite que la locomotora avance, ¿no? Claro, porque me he dado cuenta que últimamente que estoy más en la práctica, o sea, ok, la teoría está bien, un punto, pero si no sabes comunicar, no sabes llegar, no pesa tanto.
No, de acuerdo, porque tú puedes tener una idea en la cabeza de un producto o un servicio que quieres desarrollar y que quieres ofrecer, pero necesitas construir una organización que te permita llevarlo adelante, ¿no? Y necesitas poder convocar y convencer a inversionistas, a colaboradores potenciales, a clientes, a proveedores. Todo el mundo de alguna manera te tiene que dar su confianza, creer en tu proyecto. El proveedor para venderte insumos, el cliente para comprarte el producto. O sea, al final, si no te sabes comunicar bien, estás hecho. Para que confíen en ti. Para que confíen en ti, tal cual. ¿Qué consejo darías a tu yo de 20 años? Yo volvería a hacer todo tal cual lo he hecho. ¿Ya? Tal cual, no Sí. cambiarías nada. A veces me dicen mis amigos, oye, que Sonso, te hubieras quedado en la agencia de aduanas, te hubieras vendido por un montón de plata. Pero no, al final mi experiencia de, de montar una empresa de aduanas, después de estar en bolsa, después de comprar un banco, después de irme a Londres, de asesorar al primer ministro, de irme a Londres y de hacer private equity, comprar unas bien, otras que no pudimos comprar y eventualmente ponerme administrador de fondos. Ha sido un viaje muy bonito. De hecho, yo siento que estamos entrando a la segunda curva en la administradora de fondos, que hay mucho por hacer, mucho por crecer. Y entonces me gusta la ruta que yo he llevado. Ahora, ¿qué le diría a un joven que está estudiando, que está pensando en graduarse? Yo le diría que en realidad la mejor escuela que uno puede tener para los primeros años de chamba es meterse a una organización grande. Porque una organización grande tiene procesos, tiene controles, tiene mucha gente de la cual aprender, tiene muchas divisiones grandes, tiene a veces operaciones internacionales y un know-how muy fino. Entonces, el desarrollar experiencia trabajando en una organización grande es como equivocarte con plata ajena, ¿no? Porque uno inicialmente los primeros años va a meter la pata, se va a equivocar y va a tener, y además el criterio no lo tienes muy desarrollado. Claro. Entonces, ser emprendedor temprano, por más que yo lo he hecho, no lo desaconsejo. Lo desaconsejo porque primero no tienes los recursos, segundo no tienes el criterio, ni la experiencia, ni la credibilidad. Y muchas veces uno se enamora de su idea. Entonces tienes esta idea y haces tu PowerPoint y sientes que con eso vas a conquistar el mundo y a veces, yo lo veo con mis hijos que a veces me planteaban ideas de negocio y les haces 3 preguntas y te das cuenta pues que esa tesis de negocio la soplas y está llena de huecos, ¿no? Pero el ir construyendo ese criterio, digamos, viene con la experiencia, viene con los golpes. Lamentablemente uno más aprende de los golpes que de los éxitos. Y los primeros años creo que toca aprender antes de emprender. Me ha gustado mucho los consejos y estoy alineado. A mi parecer, creo que llenar de experiencia antes de dar un salto es bastante valioso para que no te duela tanto el derecho de piso que suelen pagar algunos, ¿no? Sí, la situación ideal es tener tu chamba en una industria, ojalá trabajar en uno de los líderes de la industria, en una empresota super líder, ir creciendo en ese negocio, ir agarrando más responsabilidad, volverte un capo en esa industria. Y al volverte un capo en esa industria vas a empezar a identificar las oportunidades de negocio que va ahí vinculadas a la industria. De repente de algunos nichos que están mal atendidos, donde hay oportunidades de mercado. Y en ese momento de repente vas a tener algunos ahorros y vas a tener algunos amigos que también trabajan en la misma industria, que también son expertos en la industria, que de repente juntos deciden montar y satisfacer este nicho mal atendido. Y de repente terminas hasta haciendo negocios con la empresa en la cual trabajabas. Y claro, la situación ideal para salirte y a montar tu negocio es, ojalá que empezar a gestar el negocio en tu chamba y que cuando ese negocio empieza a girar, en ese momento saltas, pero ya con algo que están dando, ¿no? Me ha gustado mucho esta conversación, Mauricio. Espero que también te haya gustado a ti. No sé si algunas últimas palabras que quieras dejar o decir. Que crean en su país, ¿no? O sea, yo que soy un poco más viejo, he pasado por... me agarró muy pequeño, pero me he agarrado desde época militar,
hasta hiperinflación, terrorismo, los primeros años de Fuji que fueron muy duros porque fue todo el shock. Después se ha agarrado 20 años de mucho crecimiento y después se ha agarrado los últimos 10 años de caos, que hemos tenido 6 presidentes digamos, desde el segundo gobierno de Humala, desde las elecciones donde sale Kuczynski, esa es casi una década perdida en cuanto a avances desde el punto de vista del Estado, del gobierno, de reformas de segunda generación, de fortalecimiento de las instituciones. Y lo que ha eso generado es que muchos chicos se quieren ir y creen que el jardín está más verde pues en Estados Unidos, en otro lado. Sí. Soy americano. Y la verdad es que uno tiene su red de contactos, su red de confianza y herramientas para desarrollar negocios en su país. Y lo que necesitamos es creer en la potencia del país, en la potencia de nosotros mismos y hacer negocio y ayudar a hacer país. Entonces, sí, digamos, van a haber mejores momentos. De hecho, los últimos años no han sido los mejores, nos ha agarrado esta pandemia. Pero sí hay que meterle punche al país y desarrollar empresas acá y trabajar acá y generar riqueza en el Perú. Buenísimo, buenísimo. Me ha gustado mucho una vez más, como te digo, y espero que a todos les haya gustado igual, ¿no? Ya, bacán. Gracias. Encantado. Gracias por la invitación. Bacán. Chévere.